Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada me gustaría daros la enhorabuena por haber pasado esa dura prueba que es el MIR. Ya ahora sí que podéis decir de verdad que sois médicos, bien orgullosos. Y sí que quiero que seáis conscientes de que simplemente el hecho de estar aquí hoy ya supone un gran mérito y todo un triunfo, ya en sí es un éxito. Así que muchas felicidades a todos, gracias por venir, gracias a la Academia MIR también por confiar en mí, por darme la oportunidad de hablaros de mi especialidad hoy. Mi nombre es Elisa, como me presentaba Aida, soy residente de geriatría del Hospital de Getafe y la verdad es que estoy encantada de pasar la tarde con vosotros. Además, me gusta especialmente estar aquí hoy, aquí arriba, porque justo hace 3 años yo estaba en el otro lado. Estabais sentada, como cada uno de vosotros, escuchando las charlas, pues con esa sensación de incertidumbre, con ese mar de dudas, pues qué haré, dónde será mejor, a ver qué tal la gente, serviré yo para esto o no. Así que como entiendo perfectamente lo que sentís y lo que se os pasa por la cabeza, pues quiero transmitiros mucha tranquilidad, desearos toda mi suerte y sobre todo contagiaros de calma, porque al final, pues por alguna razón extraña, ocurre que casi es la plaza la que te elige a ti y veréis cuando vayáis por los hospitales preguntando, cosa que os recomiendo a todos, pues vais a comprobar cómo la mayoría de nosotros cuando nos preguntáis esa cuestión típica de si tuvieras que volver a elegir, escogerías la misma opción, la mayoría vamos a contestar un sí, casi todos estamos contentos con lo que hacemos. Mi respuesta desde luego es un sí rotundo. Yo en mi día elegí geriatría, que es una especialidad bastante desconocida, que estudiamos muy poquito en la carrera y a la que voy a intentar acercaros en los próximos 15 minutos pues de la mejor manera. Así que si al final intento convencer a algunos de vosotros, pues ojalá que sea en mi hospital en Getafe y que seamos compañeros desde mayo. Empezamos ya sin más. Es importantísimo comenzar dejando claro qué no es la geriatría. La geriatría no es esa especialidad gris que trata abuelos deteriorados con ese horizonte tan desolador y tan vacío, ni mucho menos. Tampoco es para nada la medicina de las residencias. Hoy por hoy y cada vez más se está erigiendo como una especialidad hospitalaria. Y tampoco es una medicina paliativa. Sí que es cierto que en el manejo global del anciano pues llega un punto en el que tenemos que manejar sus patologías crónicas en estadios terminales o tratar al abuelo en los últimos días de la vida. Y ahí sí que le manejamos de manera conservadora, pues hacemos un poco más tratamiento de confort y sí que puede ser un poco paliativo. Pero antes de ese punto hay muchísimo que hacer. Podemos decir que la geriatría es esencialmente una medicina curativa, eso os tiene que quedar claro. Esta sería su definición formal. La geriatría es la rama de la medicina dedicada a los aspectos preventivos, clínicos y terapéuticos de las enfermedades de los ancianos. ¿Pero quiénes son nuestros pacientes? Bueno, pues se establece que son aquellos que tienen más de 75 años. Y esto es así porque es un concepto estadístico. Se dice que es así porque en ese grupo de mayores de 75 se encuentra el percentil 50 de discapacidad, por ejemplo, y que un 99% de ese grupo de mayores de 75 son los que se van a beneficiar de la actitud del geriatra. Además, es una población un poquito peculiar. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos tienen enfermedades crónicas y generalmente más de una, y por eso toman más de un fármaco. Además, esa condición de comorbilidad y de polifarmacia les hace tender hacia la incapacidad. Y además es una población, un grupo poblacional que tiene alrededor otro tipo de factores, pues por ejemplo cognitivos o sociales, que encima van a modificar el curso de esas enfermedades que padecen. Nuestro objetivo no es para nada caer en actitudes conformistas y asumir que un enfermo por tener muchos años pues es normal que no camine, o que un abuelo pues simplemente por ser viejo es normal que esté malo. El envejecimiento no es una enfermedad, eso tiene que quedar claro. O eso típico que se dice en las familias, pues el abuelo ¿cómo no se le va a ir la cabeza si tiene ya muchos años? No se trata de eso. Y tampoco se trata de caer en el otro extremo contrario, lo que se llama encarnizamiento terapéutico, como esto que decía el Dr. House en un capítulo. Vamos, como es viejo, pequeñito, está malo y no se queja, pues le podemos hacer de todo, todas las pruebas diagnósticas, sean cruentas o no, y hacerle todo tipo de investigaciones. Pues tampoco es eso. Nosotros no pretendemos evitar la mortalidad a toda costa. Ya sabemos que manejamos pacientes mayores y somos conscientes de la realidad, de que esos pacientes se van a morir. Lo que intentamos, nuestra meta, es retrasar al máximo la aparición de enfermedades y de dependencia funcional para hacerles autónomos el máximo tiempo posible. Si os fijáis,
¿Por qué un señor de 85 años llega a esa situación catastrófica, pues demenciado, desnutrido, postrado, con úlceras, y sin embargo otro de la misma edad, con sus 85 años, juega con su nieto, pues queda con amigos, sale a la calle, se echa unas cartas? Pues porque pasa una cosa, y es que además de los condicionantes genéticos, de los factores de riesgo, de los hábitos de vida, está la intervención del geriatra, que cuanto más precoz sea, mejor. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues nosotros, nuestra labor o nuestro trabajo consiste en recibir a ese paciente que nadie quiere y moldearlo de manera que intentemos alejarlo todo lo máximo que podamos de ese envejecimiento patológico para que su proceso de envejecer sea lo más satisfactorio posible, como veis abajo, ¿vale? Entonces, ya hemos visto en qué consiste la especialidad. ¿Por qué debo elegir geriatría? Bueno, pues porque el envejecimiento, ya todos sabemos y está claro, que el envejecimiento de la población es una realidad, y es que la mayoría de los pacientes que están ingresados en el hospital, de la mayoría de especialidades, salvo excepciones, son mayores de 75 años. Por eso, la geriatría tiene un futuro prometedor, y es que ya hay presencia de geriatras en la mayoría de los nuevos hospitales. Nos tenemos que ir abriendo hueco porque cada vez es más necesario la presencia de geriatría como un servicio independiente y autónomo. Y así lo dice este artículo que os he puesto aquí. Es un informe del Ministerio que nos cuenta que en los próximos años harán falta profesionales de muchas especialidades, entre ellos citan la geriatría. Bueno, una vez que me hago geriatra, ¿dónde podría trabajar? En el hospital, incluida la urgencia, en residencias, en unidades de recuperación funcional, de media estancia, cuidados continuados, paliativos, atención primaria, haciendo tareas organizativas o de gestión de recursos, en la docencia o investigando. No sé si sabéis que los Rolling Stones llevan en su gira un geriatra incorporado, por lo que pueda pasar, que es otra salida también. Así que, bueno, las opciones son múltiples. Desde luego, lo que os puedo decir es que los residentes que han acabado en generaciones anteriores a la mía están todos trabajando y ninguno de ellos está en paro, ¿vale? Bueno, ¿dónde os aconsejo elegir geriatría? Es fundamental y os tenéis que quedar con que el que quiera hacer geriatría tiene que hacerlo en un hospital general. ¿Por qué os digo esto? Porque es necesario que completemos la formación como residentes, como buenos residentes, con otras especialidades, porque seguramente un hospital geriátrico tendría una visión del paciente quizá un poquito sesgada y cojearíamos en algunos aspectos. Es importante también que el hospital que elijamos sea completo en cuanto a que cuente con todos los niveles asistenciales. Ahora os hablaré de ellos. Ha de tener una unidad de agudos, consultas externas, hospital de día y una unidad de cuidados continuados. ¿Por qué? Pues porque el buen geriatra y el geriatra completo es aquel que trata al anciano en todas las fases de su enfermedad, en toda su evolución. Entonces, ha de saber tratar al abuelo en la unidad de agudos, en la planta, con su patología hiperaguda, seguir sus patologías crónicas y reajustar el tratamiento en las consultas externas, verle en el hospital de día, donde los ancianos pues acuden para hacer recuperación funcional, un poquito de rehabilitación tras alguna alta precoz, terapia ocupacional también, y la unidad de cuidados comunitarios que se desplaza a la casa del abuelo en caso de que el viejito pues tenga dificultad para desplazarse o tenga un apoyo social un poquito más precario. También es importante, siendo prácticos y listos, elegir un hospital donde pueda investigar y publicar. ¿Por qué? Pues porque me aporta conocimientos, pero aparte me aporta puntos también. Y esto sí que hay que tenerlo siempre muy en cuenta, como os digo, siendo prácticos, para engrosar nuestro currículum todo lo que podamos de cara a buscar trabajo una vez que acabemos la residencia. Yo trabajo en el Hospital de Getafe, que es un hospital bastante nuevo, con unas 50 camas asignadas para geriatría, son 600 y pico camas en total. El equipo médico del servicio lo constituimos 9 adjuntos y 4 o 5 residentes por año, y la actividad asistencial está así distribuida. Así que contamos con todos los niveles asistenciales, como os decía. Tenemos la unidad de agudos, la planta donde atendemos la patología aguda. En la interconsulta sería la parte en la que acudimos a otros servicios para ver a esos pacientes mayores de 75 años que están ingresados en otras especialidades y que requieren de nuestra ayuda. La ortogeriatría sería el trabajo conjunto que hace el traumatólogo con el geriatra, que está resultando muy positivo, pues está mostrando que acorta la estancia media de los ancianos y además disminuye la tasa de complicaciones tanto prequirúrgicas como posquirúrgicas respecto a aquellos tiempos en que el traumatólogo trabajaba solo, sin nuestra ayuda.
Tenemos las consultas externas, como os decía, para monitorizar enfermedades crónicas y reajustar tratamientos, que en nuestro hospital son monográficas. Tenemos de riesgo cardiovascular, deterioro cognitivo y unidad de caídas. Contamos con el hospital de día, como os decía, para terapia ocupacional, para rehabilitación de algunos aspectos, y la unidad de cuidados comunitarios, que acude a los domicilios y trabaja muy estrechamente con el médico de familia. Bueno, la especialidad son 4 años y están distribuidas en mi centro de esta manera. De R1 rotaríais en especialidades médicas y rayos, especialidades médicas como neumología, cardiología, que tienen bastante peso, endocrino, reumatología, etc. El año de R2 lo pasaríais en la planta. De R3 rotamos en consultas, interconsultas, ortogeriatría, psicogeriatría y unidad de cuidados comunitarios. Y de R4 se hace la rotación externa, que en el Hospital de Getafe es casi obligatorio que se haga en el extranjero, y la verdad que el equipo pone mucha facilidad a la hora de realizar los trámites. También puedes pasar algunos meses en UCI y tienes la opción de rotar en alguna unidad de recuperación funcional y unidad de media estancia, que es lo que significan esas siglas que os he puesto ahí. Una unidad de recuperación funcional y unidad de media estancia son centros a los que se derivan los pacientes desde el hospital al darles el alta tras un deterioro durante el ingreso o porque han presentado una patología que les ha hecho más dependientes, una patología aguda, o porque necesitan terminar la convalecencia reforzando algún tratamiento allí. En mi hospital se hacen de 4 a 5 guardias al mes. Los 2 primeros años de residencia se hacen en la urgencia, de R3 y de R4 en la planta, se libran, esto es importante y es un punto a favor. El mío es un hospital pequeño, pero el ambiente es inmejorable. Esto también hace que el trabajo sea mucho más cómodo y agradable. Esto es importantísimo. Y otras cuestiones que interesan, que a veces también preguntáis, son menos vitales, pero bueno, sobre el transporte, el servicio de comedor, que me han preguntado a veces. Bueno, pues Getafe sí que es verdad que está situado al sur, está muy bien comunicado por bus o por tren y desde el centro son 15 minutos, o sea que la distancia no sería una razón para que no lo eligierais. Respecto al servicio de comedor, bueno, pues las guardias está por supuesto incluida la comida, pero a diferencia de otros hospitales de Madrid, por ejemplo, el resto de días no, pero bueno, el menú es baratísimo y la comida no está nada mal. Respecto a calidad de vida, pues sí que os tengo que decir que la residencia es un periodo genial, se tienen momentos increíbles y se pasa bien, pero al hospital pues se viene a trabajar y no basta con cumplir tus horas en el hospital y largarte a casa, ya soy residente. No, hay que completar tu formación todo lo que puedas, con sesiones clínicas, bibliográficas y monográficas que se hacen en todos los hospitales. Además, en mi centro tienes bastante facilidad para colaborar con publicaciones originales en revistas con alto factor de impacto o en la colaboración para escribir capítulos de libros, realización de lo que antes era la suficiencia investigadora, el diploma de estudios avanzados o la tesis doctoral. Estas son líneas de investigación con proyectos en activo que hay en el Hospital de Getafe, financiados con fondos públicos, con 2 vertientes principales en las que podríais participar y seríais súper bienvenidos. Tenemos la línea de riesgo cardiovascular, centrada sobre todo en disfunción endotelial y diabetes mellitus, y la línea de fragilidad y caídas. Hay un proyecto nuevo recientemente incorporado para valorar la eficacia de la telemedicina como monitorización de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y diagnóstico precoz de las reagudizaciones. Y estos serían los centros concertados en el extranjero donde hemos ido rotando los residentes. Tenemos en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Australia. Hay muchas opciones, dependiendo un poco de la vertiente o de las preferencias personales de cada uno dentro de la geriatría. Otros hospitales recomendables en Madrid, el Hospital Clínico San Carlos, donde nos encontramos, un centro fenomenal también, el Hospital Gregorio Marañón, Cruz Roja, La Paz. En Barcelona recomendamos el Vall d'Hebron, Hospital del Mar, el de Tarrasa o Granollers. Tengo muy buenas referencias también del Hospital de Getafe, donde trabaja un equipo joven muy dedicado también a la docencia y a la investigación, que trabaja estupendamente. Creo que hay una plaza en el Hospital de Meixoeiro, en Vigo, y el Hospital de Montenaranco de Oviedo, que además cuenta con una unidad de ictus. Sí que sé que, por ejemplo, en Andalucía y País Vasco la geriatría no está establecida como especialidad como tal. Este es el ranking de hospitales del año pasado, según orden de elección, que para nada es orientativo, y sí que aquí tengo que deciros que un número 4000 que elige geriatría porque de verdad le gusta la geriatría va a ser igual de feliz que un número 100 que elige cardiología porque de verdad quiere cardiología. Entonces, dicho esto, pues el año pasado en Madrid la primera plaza la eligió un 3323 en el clínico. Bastantes también de los primeros puestos eligieron Gregorio Marañón y Getafe, que serían mis 3 más recomendables en Madrid. Luego tendríamos La Paz, Cruz Roja un poquito más abajo.
En otras comunidades, os he resumido bastante para no hacerlo muy pesado, las primeras plazas, la primera con un 1079 se cogió en el Hospital del Mar de Barcelona. Tenemos después el centro de Albacete, como os decía, muy recomendable también, y otras comunidades, pues Zaragoza, etcétera, más abajo. Bueno, quiero que os quedéis de todo lo que os he contado con que la geriatría es una especialidad médica súper completa. ¿Por qué? Porque valoramos al paciente mayor de forma global, como os decía, porque le monitorizamos y le evaluamos en todas sus fases de la enfermedad, como os contaba, y además porque consideramos, a diferencia de otros especialistas, por ejemplo, medicina interna, otros aspectos fundamentales para nuestra práctica diaria, como son los aspectos sociales o la funcionalidad. Además, ya comentábamos también que es una especialidad un poco peculiar y única, porque pues muchas veces los ancianos presentan manifestaciones atípicas de las enfermedades. Pues hay veces que un anciano acude por un síndrome de caídas y resulta que lo que tiene es una infección de orina, o trae la familia un abuelito porque le encuentran muy dormido y se le diagnostica de una neumonía. Además, una neumonía, por ejemplo, en un paciente mayor, en uno de nuestros ancianos, nunca se va a tratar igual que la misma neumonía en otro paciente, por lo que os decía de la consideración que tenemos de la funcionalidad. La función para el geriatra es el eje principal para la toma de decisiones diagnóstico-terapéuticas. Eso es precisamente lo difícil, pero también lo bonito de la geriatría. Es un desafío y un reto constante y, por otro lado, produce gran satisfacción profesional y personal. Como decíamos, la geriatría es una especialidad con muchísima posibilidad de desarrollo. Estamos solamente empezando y hay mucho que hacer, con grandes áreas de conocimiento por descubrir. Finalizo con esta frase que está cargada de razón y que define un poquito nuestra práctica diaria. Muchos estudian la forma de alargar la vida cuando lo que habría que hacer es ensancharla, que es casi en definitiva lo que tratamos de hacer los geriatras trabajando. Muchas gracias.